muestra, ¿ya? O como solución, ¿no es cierto?, como respuesta, me indica lo que se llama la referencia absoluta, vale decir, la ubicación, ¿no es cierto?, particular del usuario entonces a nivel del sistema de archivo completo. En este caso, ¿no es cierto?, el usuario root se encuentra en este instante en su zona de confort. ¿Y cuál es su zona de confort? Es slash root, ¿no es cierto?, su directorio nativo o su directorio determinado. Ahora, todos los demás usuarios, ¿no es cierto?, cuando inician la sesión, ¿ya?, lo inician, ¿no es cierto?, particularmente en cada uno de sus directorios predeterminados. ¿Ok? Pero en el caso de todos los demás usuarios, dependen directamente de un directorio llamado /home. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo un usuario, o cuando un usuario, ¿no es cierto?, es creado ya en Linux, automáticamente el sistema operativo crea un directorio con el mismo nombre de usuario y este directorio finalmente queda alojado directamente en este directorio home. Bien. Entonces, cada uno de los usuarios, cuando inicia la sesión, ¿ya?, inicia la sesión directamente en sus propios o en sus respectivos directorios nativos. Bien. Pero por lo tanto, cuando yo inicio la sesión con otro usuario y ejecuto el comando pwd, me va a mostrar entonces que en el caso de que el usuario se encuentra en su directorio predeterminado, que estos usuarios entonces se encuentran directamente al interior de su respectivo directorio, pero dependiente entonces de este directorio home. ¿Ok? Ahí está. Directorio predeterminado en este caso, o me muestra entonces, ¿no es cierto?, cuál es la situación del usuario, ya, o el directorio en curso de dicho usuario. Finalmente, ¿no es cierto?, me encuentro con este hashtag, ya, que en este caso en particular, ya, el hashtag significa que el usuario es un usuario privilegiado, o el usuario entonces con máximo nivel de privilegio. Bien. Eso definitivamente no es ningún partido de acá. Nadie se lo pone acá ni de acá. ¿Bien? Hay un partido de mundial. ¿Ya? O me están celebrando la casa. Ok. Tengo entonces, ¿no es cierto?, el hashtag, ya, hace referencia entonces al usuario privilegiado, básicamente al usuario root. Bien. Y el usuario root, ¿no es cierto?, hablar del root, ¿no es cierto?, de hablar del usuario con máximo nivel de privilegio. Es Dios, Alá, Yoda, ¿no es cierto?, Kamisama, bien, Sauron, ¿no es cierto? O sea, básicamente, ¿no es cierto?, el usuario que tiene total, completa y absoluta potestad a nivel del sistema. Bien. El usuario que puede instalar programas, que puede levantar servicios, ¿no es cierto?, que puede crear otro usuario, ¿no es cierto?, ¿ya? O sea, es el, ¿no es cierto?, el superusuario, ¿ya?, o el administrador absoluto del sistema. Bien. Ahora, cualquier otro usuario, ¿no es cierto?, cuando inicia la sesión, en lugar de iniciar con este signo hashtag, ¿ya?, va a iniciar entonces con un signo peso. Bien, o al final entonces, ¿no es cierto?, el hashtag se sustituye entonces por este signo peso, dando a entender entonces que el usuario es malo. Bien. Ya, en fin. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo a estos dos tipos de usuarios. Usuario estándar, y usuario ya privilegiado. Muy bien. Antes de empezar a trabajar, entonces, ¿no es cierto?, a nivel de estos directorios, bien. Primero, ¿no es cierto?, hagamos una exploración, ¿ya? O primero, entonces, ¿no es cierto?, tengamos una referencia, ¿no es cierto?, una guía rápida de los directorios involucrados en el sistema. ¿Ok? Entonces, con el comando cd yo puedo cambiar de directorio. Bien, y en este caso entonces me voy a cambiar a la raíz del sistema. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que tenemos en esa carpeta? Con el comando ls. ¿Sí? El comando ls, pero primero vamos a ver, el comando ls,
Pero tranquilo, sí, vamos a ver de a poquito cada uno de los elementos, tranquilo, sí. Vamos a encontrarlos con comandos que después hacen con tu media, ¿dónde sale esta cuestión? ¿Ya? Primero entonces nosotros nos encontramos el directorio nativo, que es /root. ¿Ok? Ahora, antes, ¿no es cierto?, de analizar ya cada uno de los directorios, conviene hablar un poquito entonces cómo es la estructura, ¿no es cierto?, este sistema de archivos. Olvidémonos, ¿no es cierto?, si hacemos una comparativa con Windows, ¿no es cierto?, con Windows nos vamos a encontrar que cada uno va a ver, existe, ¿no es cierto?, en Windows el concepto de unidad lógica, ¿bien? Y la unidad lógica, ¿no es cierto?, representa cada una de las particiones lógicas que posee, ¿no es cierto?, el sistema. En ella podemos encontrarnos cada una de las unidades lógicas, ¿ya? Tiene un C2 puntos, ¿no es cierto?, están representados por letras, ¿ya? C2 puntos, D2 puntos, C2 puntos, ¿no es cierto?, o sea, dependiendo de la cantidad de particiones, ¿ya?, que posee el sistema, a cada una de estas particiones se le va a asignar una letra en particular, ¿ok? Y a partir de cada una de esas letras, o accediendo entonces a cada una de estas unidades lógicas, ¿ya?, se abre entonces, ¿no es cierto?, el sistema de archivos, ¿bien?, consistente en archivos y directorios entonces de cada sistema, ¿ok? Pero en Linux, ese concepto de unidad lógica desaparece por completo, ¿bien? Y en lugar de ello, ¿no es cierto?, todo el sistema de archivos nace a partir de un solo, ¿no es cierto?, directorio principal o un solo directorio que conforma la columna vertebral del sistema de archivos, ¿bien? A ese, ¿no es cierto?, a ese directorio, ¿no es cierto?, nativo, o ese directorio entonces inicial o principal, se le representa con una línea diagonal, ¿bien? Y esa línea diagonal se conoce entonces como el directorio raíz del sistema, ¿bien? El directorio raíz. Y a partir de este directorio raíz, ¿no es cierto?, si por ejemplo acá en este caso, ¿ya?, nos vamos al directorio raíz, ¿sí? Bien, yo les decía, ¿no es cierto?, el comando cd, ¿ya?, me permite ver entonces, o me permite cambiar de directorio. Y en este caso entonces con el cd slash, ¿ya?, en el fondo yo le estoy diciendo que se vaya a la raíz del sistema, ¿bien? O se vaya entonces al directorio raíz. Y acá en este caso, ¿bien?, el prompt cambia, ¿no es cierto?, de la virulilla que me dice entonces que se encuentra en su directorio predeterminado, y ahora me dice entonces que me encuentro en la raíz del sistema, ¿bien? O en la raíz del sistema de directorio, ¿ok? Ahora, una vez que ya me encuentro entonces al interior de este directorio, yo puedo ver el contenido de dicho directorio, ¿ok? Y para ver el contenido de un directorio, puedo ocupar entonces el comando ls, ¿bien? Ahí entonces, ¿no es cierto?, yo puedo ocupar este comando ls, ¿no es cierto?, que ven, particularmente entonces me muestra el contenido de este directorio, ¿bien? Ahora, al interior de este directorio me encuentro con varios directorios y cada uno de estos directorios entonces son ya directorios que de manera nativa existen en todas las distribuciones de Linux porque forman parte de la estructura, ¿no es cierto?, la estructura del sistema operativo fundamental. Por lo tanto, cada directorio tiene una función particular al interior del sistema. Evidentemente, por un asunto de tiempo no los vamos a mencionar a todos, pero por lo menos, ¿no es cierto?, es importante hacer mención a unos cuantos de ellos, ¿sí? A ver, de los directorios más importantes está, ¿no es cierto?, el /root, ¿sí? El /root, ¿no es cierto?, que acá se encuentra, ¿sí?, es el directorio entonces que es propio del superusuario. Ningún usuario tiene acceso a dicho directorio, únicamente el root, ¿bien? Y es el directorio entonces que se crea de manera automática, ¿no es cierto?, en el sistema y que es propio entonces del superusuario. Es un directorio personalizado para él y solamente para él, ¿ok? Y por lo tanto ningún usuario ya tiene el atributo o la facultad de poder entonces ingresar a dicho directorio, ¿ok? El otro directorio que habíamos visto, ya, el directorio home, ahí está, ¿no es cierto?, el /home. El /home, ¿no es cierto?, es el directorio que almacena cada uno de los directorios que le corresponde a cada uno de los usuarios conforme esto se crea,
¿ya? O sea, yo creo un nombre de usuario o yo creo un usuario nuevo en el sistema y automáticamente Linux crea un directorio con el mismo nombre de dicho usuario y ese directorio queda almacenado directamente al interior de home. ¿Bien? Por lo tanto, van a haber tantos directorios al interior de este home como usuarios que yo crea en el sistema. ¿Bien? Un usuario Juan va a tener entonces un directorio llamado Juan. Un usuario María va a tener entonces un directorio al interior de home llamado María. ¿Bien? Entonces, hay una correspondencia directa entre la cantidad de usuarios y la cantidad de directorios entonces con el mismo nombre de cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí se crean cada uno de los directorios predeterminados para cada usuario conforme esto se crea. ¿Bien? Directorio home. ¿Sí? Directorio F. ¿Sí? Dev proviene del término en inglés device. ¿Sí? O sea, el Linux, ¿ya? Absolutamente todo, ¿no es cierto? Está representado en la forma de archivos. ¿Bien? Los usuarios son archivos, los archivos son archivos, los directorios son archivos, ¿no es cierto? Las configuraciones son archivos, o sea, prácticamente todo está representado en la forma de archivos. ¿Bien? Y el hardware, ¿no es cierto?, no queda ajeno a ello. Por lo tanto, el directorio de es un directorio entonces que está pensado para el almacenamiento, ¿no es cierto?, de todos los parámetros de hardware. ¿Bien? O todos los elementos del hardware, ¿no es cierto?, están contenidos al interior de este directorio de. Hace mención al procesador, hace mención al chipset, hace mención a la madre, hace mención al procesador, la memoria, discos duros, ¿no es cierto?, la RAM, ¿no es cierto? O sea, absolutamente todo el hardware, ¿bien?, está representado entonces al interior de este directorio de. ¿Sí? BIM y SBIM, ¿no es cierto? En ambos casos, ¿no es cierto?, tanto BIM, ¿sí?, como SBIM contiene entonces, ¿no es cierto?, archivos de sistema, ¿ya? Contiene el kernel del sistema operativo y contiene entonces archivos ejecutables. ¿Bien? O sea, todo lo que son las aplicaciones, ¿no es cierto?, el kernel del sistema operativo, ¿ya?, y todo tipo de archivos ejecutables, ¿ya?, o archivos binarios, se encuentran entonces directamente tanto en el interior de SBIM como en el interior de BIM. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Boot. Slash boot. Slash boot, ¿no es cierto?, contiene todos los archivos y parámetros de arranque del sistema operativo. ¿Bien? O sea, todo lo que significa o gestiona el arranque, ¿no es cierto?, del sistema operativo, ¿no es cierto?, están contenidos al interior de este directorio, ¿no es cierto?, boot. Bien, ahí tenemos entonces el boot. Slash etc es uno de los directorios que vamos a tocar con relativa ya frecuencia. Bien. El directorio etc contiene todo lo que son archivos de configuración. Bien. Y los archivos de configuración abarca todo, ¿sí? Configuración de red, configuración de contraseñas, configuración de grupos, configuración, ¿no es cierto?, de usuarios, ya. Básicamente todo lo que es configuración, ¿no es cierto?, todo lo que son parámetros del sistema operativo están contenidos, ¿cierto?, al interior de este directorio etc. Bien, entonces este va a ser un directorio que vamos a ocupar de manera recurrente, ¿sí? Está el directorio MNT. Bien, el directorio MNT, ¿no es cierto?, está destinado principalmente para crear los puntos de montaje, o donde se crean de manera nativa los puntos de montaje, ¿no es cierto?, para las unidades, ¿no es cierto?, fuera del disco duro. Ahora, ¿qué pasa? Uno normalmente, ¿no es cierto?, cuando inserta, ¿no es cierto?, una memoria, ya, una memoria flash o un pendrive, ¿no es cierto?, etcétera, automáticamente el sistema operativo crea, ¿no es cierto?, o le asigna ya una unidad lógica, una letra, y uno perfectamente entonces ingresa ya a esa unidad. Bien.
Por ejemplo, le crea un insert el pendrive y le crea un de 2 puntos. Entonces el usuario ya hace clic en el pendrive, y ingresa a ese de 2 puntos y finalmente tiene acceso ya al contenido de dicho almacenamiento. Bien. Pero como les decía, en el caso de Linux, ese concepto de unidad lógica desaparece. Por lo tanto, yo no puedo acceder, ¿no es cierto?, a un de 2 puntos, o no puedo acceder entonces directamente ya a esa unidad entonces con la finalidad de poder escribir información en ella, o leer entonces la información contenida en ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo inserto un pendrive, cuando yo inserto un CD-ROM, o cualquier otro tipo de dispositivo de almacenamiento ajeno al disco duro, ¿ya?, automáticamente el sistema operativo crea un directorio, al interior de este directorio MNT, ¿sí? Entonces, para poder entonces acceder a la información que está contenida en estas unidades, básicamente yo debo ingresar a dicho directorio MNT y debo ingresar entonces al directorio que de manera nativa, entonces que de manera predeterminada me ha asignado entonces para ya acceder a dicha información, ¿ok? Entonces ahí se crean los puntos de montaje, ¿bien? O sea, básicamente acceder, ¿no es cierto? O que me crea entonces, ¿no es cierto?, un directorio para poder montar la unidad y finalmente poder hacer uso, ¿no es cierto?, y acceso a los archivos contenidos en él. ¿Bien? Entonces, yo con eso ya tenemos bastantes directorios, ¿no es cierto?, que ya hemos hecho mención. Por ejemplo, los TMP, ¿no es cierto?, los archivos temporales. ¿Bien? Archivos temporales de navegación, archivos temporales, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, compilación, ¿no es cierto?, ¿ya? O cualquier otro tipo de operatividad que deje, ¿no es cierto?, algún tipo de residuo, ¿ya? Normalmente van a quedar situados entonces, ¿no es cierto?, los TNP. Bien, son archivos entonces que por su naturaleza pueden ser borrados sin ningún tipo de problema, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, los demás yo no puedo darme el lujo de borrar ninguno de estos directorios, ¿bien? Porque son todos importantes, ¿bien? Son todos, ¿no es cierto?, que forman parte de la estructura regular del sistema, ¿ok? Bueno, dicho esto, ¿no es cierto?, vamos a volver ya a nuestro directorio habitual. De manera nativa, ¿no es cierto?, uno puede ocupar el comando cd, ¿no es cierto?, por sí solo, ¿bien? El comando cd significa change directory, ¿no es cierto? O sea, yo puedo cambiar de un directorio, ¿no es cierto?, a otro mediante el comando cd, ¿bien? Cd, ¿no es cierto?, junto con el nombre del directorio. Ahora, de manera nativa, si yo escribo el comando cd solito, automáticamente el sistema operativo traslada al usuario entonces al directorio nativo del usuario entonces propiamente tal. ¿Ok? Entonces, si yo escribo el comando ls, ¿cierto?, que es uno de los primeros comandos que nos toca ver, ¿sí? El comando ls me permite generar una lista, ¿sí? Una lista entonces, ¿no es cierto?, básica, ¿ya?, de archivos y directorios contenidos en él. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso tenemos dos archivos, ¿ya? Ahora, todos los comandos tienen la posibilidad entonces de ocupar determinadas opciones, ¿sí? Las opciones no son más que recursos que tiene un mismo comando para poder ampliar las capacidades entonces del mismo comando. Bien, amplía, ¿no es cierto?, las capacidades o amplía las funciones entonces del mismo comando para un mismo producto. Por ejemplo, ¿sí?, si yo digo el comando ls, ¿no es cierto?, -l, ¿ya?, lo que me muestra entonces, ¿no es cierto?, una información más detallada de cada uno de estos archivos. Bien, ls, ¿no es cierto?, -l. Lo que estoy haciendo entonces es generar una lista de los archivos, pero con un mayor detalle, ¿ya?, con respecto entonces al manejo del comando ls por sí solo. Bien, entonces en este caso, ya, las opciones permiten aumentar la cantidad de opciones, ¿no es cierto?, la cantidad de posibilidades, ¿no es cierto?, de un archivo. Bien, ahora, si hacemos un desglose, a ver, si hacemos un desglose, ¿no es cierto?, en estos archivos, bien, podemos diferenciar, ¿ya?, diferentes parámetros. Bien, existen parámetros para directorios y existen parámetros para archivos. En este caso solamente tenemos un par de archivos, vamos a crear un directorio. Bien, vamos a crear entonces un directorio rápido. Para crear un directorio, usted lo hace entonces con el comando mkdir, make directory. ¿Sí? Entonces voy a crear un directorio. Y a este directorio le voy a llamar clase. Bien,
¿ya? Voy a hacer un ls-l. Y ahí finalmente entonces me figura, ¿ya? No solamente los archivos, sino que también me encuentro entonces el directorio. ¿Ok? Entonces, ya a partir, ¿no es cierto?, de estos archivos o directorios, ¿bien? Vamos a hacer entonces un desglose, ¿ya?, de cada uno de ellos. ¿Bien? Para poder hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre un archivo o directorio, básicamente me fijo en el color de cada uno de ellos. ¿Sí? En algunas interfaces, ¿no es cierto?, no va a hacer ninguna distinción entre ellos, pero hay algunas interfaces o intérpretes de comandos que permiten hacer la diferencia entre archivo y directorio, donde los directorios normalmente están representados con color azul, ¿sí? Y los archivos regulares o los archivos estándares están representados siempre de un color blanco. ¿Ok? Otra forma que yo tengo para poder diferenciar de un archivo con un directorio es básicamente con qué carácter inicia entonces, ¿no es cierto?, la especificación. Cuando uso un archivo regular, el primer carácter no se menciona y en lugar de ello entonces tengo solamente un guión. Bien. En cambio, el directorio, para poder ser representado, entonces se antepone con una regla. ¿Sí? Ahí entonces tengo archivos regulares o tengo directorios genéricos. Bien. También entonces es una forma de cómo yo puedo diferenciar, ¿no es cierto?, un directorio, ya, con respecto entonces a un archivo. ¿Ok? Cuénteme. El MKD no, el MKD solamente permite crear directorios. Para poder borrar directorios utilizo otro comando, rmd. Bien, comando rmd, ¿no es cierto?, yo ocupo para ya borrar directorios. El único requisito, ¿no es cierto?, es que dicho directorio esté vacío. No puede crear, o sea, no pueden contener ni archivos ni otros directorios contenidos en él. Bien, esa es la única restricción que tiene, o el único requisito, no sé, lo que tiene el comando rmd para poder borrar un directorio. ¿Ok? Pero volvamos al tema. Si usted se da cuenta, a continuación entonces nos encontramos con todo este chorizo, ¿no es cierto?, que tiene letras RWX, RX, R, ¿no es cierto?, etc. ¿Bien? Yo creo que ya la próxima clase vamos a empezar a hablar de lo que son los permisos de archivo. ¿Bien? Entonces, todo este compendio, ¿no es cierto?, de elementos corresponde a los denominados permisos de archivos o permisos de directorio. ¿Bien? Eso entonces nos vamos a referir ya en clases venideras. No se preocupen, que le vamos a dedicar una clase completa a lo que son los sistemas de permiso. ¿Ok? Enlaces, ¿sí?, ¿no es cierto? Ese número que aparece a continuación de ahí son los vínculos o enlaces. ¿Sí? En este caso, el número 1 significa entonces que tengo un enlace completo, ¿no es cierto?, a dicho archivo. ¿Bien? O sea, no tengo que acceder a ningún directorio, no tengo que acceder a ningún tipo de recurso anexo para poder entonces tener acceso inmediato a dicho archivo. Por lo tanto, tengo un acceso directo o tengo, no sé, un enlace directo entonces con dicho archivo o directorio. En el caso del directorio, que aparece entonces con letra 2, significa entonces que tengo no solamente acceso ya a este directorio presente, sino que también puedo entrar ya a dicho directorio y por lo tanto voy a tener acceso, ¿no es cierto?, ya a otros recursos que se encuentran en este segundo nivel. Bien, entonces en este caso me dice la cantidad de vínculos que tiene determinado archivo de directorio para con el usuario, ¿no es cierto?, en ello. Bien. Tercera columna, dice root, ¿sí?, hace referencia al propietario del archivo o directorio. Bien, o sea, todos los archivos de Linux no se crean de manera espontánea. Bien, hay un usuario entonces detrás de la creación, ¿no es cierto?, de ese archivo o directorio. Bien, por lo tanto, en este caso, cuando dice root, significa entonces que es el mismo usuario que ha creado, ¿no es cierto?, dicho archivo. ¿Ok? Pueden haber otros usuarios entonces que crean su respectivo archivo y evidentemente, ¿no es cierto?, ahí hace referencia de quién fue el creador entonces de dicho archivo finalmente. ¿Ok? Entonces la primera columna
representa al usuario, ¿no es cierto? O representa al propietario entonces de dicho archivo. La segunda columna que aparece con el mismo nombre, ¿no es cierto?, hace mención al grupo primario. ¿Bien? ¿Y qué es esto del grupo primario? ¿Sí? Ningún usuario puede quedar ajeno a un grupo de partida. ¿Sí? Todos los usuarios necesariamente deben formar parte de un grupo. ¿Sí? Ahora, el grupo primario, ¿no es cierto?, corresponde al grupo predeterminado o el grupo propio, ¿no es cierto?, o predeterminado entonces de cada usuario. ¿Qué pasa? Cuando se crea un usuario, automáticamente, junto con la creación del directorio, ¿no es cierto?, de /home, ¿no es cierto?, está el nombre de usuario, automáticamente el sistema operativo crea un grupo primario con el mismo nombre de usuario y el sistema automáticamente cobija a dicho usuario al interior de dicho, ¿no es cierto?, grupo primario. ¿Bien? Entonces los grupos primarios son necesarios, ¿ya?, porque son los que cobijan a cada uno de los usuarios conforme cada uno de estos se van creando. ¿Bien? O sea, yo creo un usuario y el sistema automáticamente me crea un grupo primario con el mismo nombre de usuario y lo almacena directamente en él. Bien. Entonces, yo a futuro puedo crear grupos secundarios, o sea, grupos entonces, ¿no es cierto?, que están diseñados particularmente para agrupar, ¿no es cierto?, o para alojar una cantidad determinada de usuarios y aplicar determinadas reglas entonces de acceso o de restricción a determinados recursos del sistema. Bien, pero eso entonces lo vamos a ver ya en clases más materiales. ¿Ok? El valor que está a continuación representa la cantidad en bytes, ¿no es cierto?, de cuántos caracteres ocupa determinado archivo directorio. Bien, en este caso, estos archivos regulares ocupan 114 y 185 caracteres particularmente, y en el caso del directorio clase, ¿cierto?, ocupa 37 caracteres de línea. Bien, nada más. Y finalmente, ya, la fecha que figura ahí corresponde entonces a la última fecha de modificación del archivo. Bien, la fecha entonces, ¿no es cierto?, donde por última vez se modificó dicho archivo. Bien, ahí está. Ok, lo primero, ¿no es cierto?, entonces, ya una vez analizada cada uno de los parámetros del comando ls, ¿ya? Vamos entonces, ¿no es cierto?, a jugar con árboles de directorio, ¿no es cierto? O sea, cómo crear o cómo, ¿no es cierto?, desenvolvernos, ¿no es cierto?, en el sistema de directorios, ¿no es cierto?, en Linux, ¿bien? Y cómo finalmente navegar a través de él, ¿ok? En este caso, a ver, voy a migrar, ¿ya?, de este directorio, ¿no es cierto?, o de este simulador, ¿no es cierto?, y nos vamos directamente a Kali, ¿ya? Entonces, digo Kali, ¿ya? Y nos vamos entonces directamente a este sistema porque tiene un comando que a mí me va a servir bastante, ¿ok? Entonces, vamos a aumentar, ¿no es cierto?, el tamaño. También vamos a cambiar el teclado. En settings, ¿no es cierto?, nos vamos a keyboard. Y en keyboard, ¿no es cierto?, en layout, vamos a agregar el teclado en español. Y vamos a finalmente remover el teclado, ¿no es cierto?, en inglés. ¿Ok? Le digo aceptar. Y ahora ya puedo entonces, ¿no es cierto?, abrir la terminal. ¿Ok? Muy bien. A ver. Sí, nosotros no tendría problema en trabajar directamente sobre este usuario Kali. Bien. Mire, ¿sí? Mire, ¿no es cierto?, cómo termina en este caso el prompt. ¿Ya? En este caso el prompt termina, ¿no es cierto?, con signo peso. Significa entonces que este es un usuario sin privilegio. Bien. Pero que para efectos de lo que tenemos que hacer hoy día, da lo mismo si soy un usuario con privilegio o sin ello. Bien. Para efectos entonces la clase de hoy.
bienvenido. Veamos entonces el contenido de este directorio. Hago un ls, ¿cierto? Y me encuentro entonces con esta cantidad de directorios. Pero la mala cosa es que muchos directorios entonces me pueden variar. Por lo tanto, voy a borrar cada uno de estos directorios. ¿Sí? Para borrar varios directorios, ¿cierto? Para seleccionar varios directorios y archivos, ¿bien? Yo puedo recurrir a los denominados comodines, ¿bien? Los caracteres comodines, ¿no es cierto?, son caracteres particulares que todo sistema operativo soporta y que están destinados normalmente a hacer mención de uno o varios archivos de manera simultánea. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando yo antepongo un comando, ¿ya?, que aplica sobre uno o varios archivos, ¿no es cierto?, ese comando entonces se propaga a la totalidad de los archivos o a una, ¿no es cierto?, un contenido parcial de dicho directorio. En este caso, por ejemplo, yo quiero eliminar todos los directorios que se encuentran ahí. Desktop, Documents, ¿no es cierto?, Download, Music, Picture, ¿no es cierto?, Public, ¿ya?, Templates o Video. Bien, entonces en este caso voy a borrarlos todos. ¿Sí? En este caso, entonces yo puedo ocupar el comando rm-rf asterisco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Sí? El comando se puede desglosar de la siguiente manera. Y voy a remover, ¿no es cierto?, de manera, ¿no es cierto?, recursiva. ¿Qué significa? ¿Ya? Que explora cada uno del interior de los directorios, ¿no es cierto?, y los subdirectorios al interior de cada uno de estos, borrando todo su contenido. Bien, o sea, borra no solamente los directorios principales, sino que explora, ¿no es cierto?, cada uno de los directorios internos, borrando, ¿no es cierto?, también todos los contenidos al interior de cada uno de ellos. ¿Ok? El F significa entonces que va a ser una acción forzada, ¿bien?, o una acción forzosa. En este caso lo que hace, ¿no es cierto?, es realizar la acción de borrado sin mediar pregunta alguna, ¿ya? O sea, va a llegar y va a borrar todo inmediatamente sin, ¿no es cierto?, hacer ningún tipo de pregunta o de intersección por parte del usuario. Va a llegar y borrar, ¿bien? Cuando lo normal, ¿no es cierto?, hubiese sido, ¿ya?, desea borrar este archivo, desea borrar este directorio, ¿no es cierto?, entonces uno normalmente le dice que sí a cada una de las sentencias, ¿bien? Pero en este caso no va a mediar pregunta alguna. Él va a llegar y va a borrar todo. ¿Y qué va a borrar? Todo, ¿sí? El asterisco, ¿no es cierto?, en este caso, ¿ya?, significa que va a borrar absolutamente todo tipo de archivo con todo tipo de extensión. ¿Bien? Entonces, yo le digo Enter. Bien. Y ahí entonces, ¿no es cierto?, el intérprete de comando me pregunta entonces si desea hacer la acción de borrar. ¿Ya? Al hacer un ls, ya me encuentro únicamente con el directorio test. Bien, escrito. ¿Ok? Pero borré todo lo anterior. Vamos entonces a jugar un poquito con, ¿no es cierto?, la creación de directorios. Bien. Y a partir de esta creación de directorios vamos a navegar, ¿no es cierto?, al interior de él. ¿Ok? Entonces vamos a borrar un poquito acá. ¿Ya? Ah, sí. Claro. Make direct. ¿Qué depende de la distro? Porque nosotros, como siempre, vamos a iniciar la sesión como root. ¿Ya? Yo no me refiero a los comandos de instalación que Linux tiene sudo o tiene todas esas cosas. El sudo, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, el sudo lo que hace en realidad, ¿no es cierto?, es decirle, ¿ya?, que el superusuario haga, ¿ya? Y el sudo normalmente se utiliza para mantener el root. ¿Sí? O sea, si usted, ¿no es cierto?, es un usuario regular como este, ¿ya?, a través del comando sudo, ¿no es cierto?, ya van a realizarse todo tipo de acciones que son propias del superusuario. Pero si yo ingreso como root, el uso del comando sudo no se justifica. Bien, ojo con eso, ¿ya? Porque acá, ¿no es cierto?, estoy haciendo un sudo para decir entonces, ¿no es cierto?, para invocar a comandos que por la naturaleza de un usuario estándar, el superusuario, o sea, el usuario no puede actuar. Bien, muy bien. Entonces, bien,
Comando clear, ¿no es cierto?, lo que hace es limpiar pantalla y queda todo, ¿no es cierto?, en cero. Vamos a crear un directorio, ¿sí? Un directorio con el cual vamos a trabajar en él. Por ejemplo, ¿no es cierto?, voy a crear un directorio llamado clase. ¿Bien? ¿Al cual? Y el DNF y el PAMA. Ya. A ver, el APT es aplicable acá. ¿Sí? El APT, ¿no es cierto?, es aplicable acá. ¿Bien? Porque el APT, ¿no es cierto?, es un comando que se utiliza normalmente para descargar contenido, ¿no es cierto?, para hacer actualizaciones de paquetes, ¿no es cierto?, cuando el sistema operativo es un derivado de Debian. ¿Sí? APT. Pero, ¿no es cierto?, en el caso de Red Hat y todos sus derivados, Fedora, CentOS, Alma, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Rocky, ¿sí? Todos ellos, ¿no es cierto?, no ocupan APT, ocupan RPM, ¿ya? O, ¿no es cierto?, otro tipo de instalador que se llama Joom, ¿bien? Pero, tranquilo con eso, el DF. No, pero son otro tipo de aplicaciones, ¿ya? Pero no lo vayan, tranquilo con eso, estamos. Ya, tranquilo con eso, ¿sí? Tranquilo con eso, que estoy viendo otros contenidos, ¿ya? Contenidos básicos todavía. Entonces, voy a crear este directorio llamado clase, ¿ya? Voy a entrar a él, cd entonces, ¿no es cierto?, clase. Estoy en el interior entonces de este directorio de clase, ¿bien? Y vamos a crear entonces, vamos a ver las distintas formas en las cuales uno puede crear diferentes directorios o diferentes, ¿no es cierto?, estructuras de directorios. Bien, entonces ya tengo este directorio principal llamado clase. Bien, ok, estoy al interior entonces de este directorio clase. Si usted se da cuenta, el comando básico es mkdir, espacio y el nombre del directorio. Esa, ¿no es cierto?, es la forma más básica en la cual yo puedo ocupar este, ¿no es cierto?, comando de mkdir. Bien. Ahora, yo por ejemplo, ¿sí?, yo puedo crear más de un directorio. ¿Sí? ¿No es cierto? Por ejemplo, yo digo mkdir, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, se llama clase directorio. Por lo tanto, uno le puede llamar redes, ¿sí?, y el otro le puede llamar sistema operativo. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo separo con espacio, ¿ya?, redes y sistema operativo, ¿no es cierto?, estoy creando, ¿ya?, directorio de todos, ¿no es cierto?, que nacen directamente desde este directorio llamado clase. Bien, hay un directorio ahora llamado redes y hay otro directorio entonces llamado SO. Estoy ocupando el comando tree. El comando tree, ¿no es cierto?, existe en la mayoría, ¿no es cierto?, de los intérpretes de comando, y que generalmente genera ya una, ¿no es cierto?, una gráfica con toda la distribución de archivos y directorios contenidos en él. Bien, comando tree. ¿Ok? Entonces, cuando yo escribí el comando mkdir, redes, espacio y otro nombre de directorio, ¿ya?, en este caso entonces me crea dos directorios entonces, ¿no es cierto?, que dependen directamente de este directorio clase. Por lo tanto, tengo acá un directorio llamado redes, ¿sí?, y otro directorio entonces llamado sistema operativo o SO. ¿Ok? Ahora, existe también la posibilidad en que yo puedo crear directorios anidados. Bien, un directorio anidado, ¿no es cierto?, es básicamente un director, o sea, un directorio al interior de otro directorio. ¿Ok? Para poder crear entonces estos directorios anidados, ¿ya?, ocupo entonces, ¿no es cierto?, el guión P, o la alternativa, entonces la opción guión P. Entonces yo digo mkdir guión P y digo, por ejemplo, comida, ¿no es cierto?, slash peruano. Nombre cualquiera, ¿sí? Nombre cualquiera, está lo mismo, ¿sí? ¿No es cierto? Está la comida peruana, que me encanta la comida peruana, entonces, dentro de la comida, ¿no es cierto?, ¿ya?, está la comida peruana. Bien, entonces, si hago un tree, me voy a dar cuenta entonces que está redes de sistema operativo,
pero ahora está comida, y al interior de comida está este directorio ahora, ¿no es cierto?, que se llama peruana. Mire, ¿cierto? Ahora, ya. Exactamente, un subdirectorio que se encuentra en el interior del primario, ¿ya? Y como, ¿no es cierto?, ya es un directorio que se crea al interior, ¿no es cierto?, de este otro directorio. Se dice entonces que es un directorio, ¿no es cierto?, anidado. ¿Ok? A mí me gusta mucho la consola, la Play 4, o sea, la PlayStation en general, siempre me ha gustado. Bien, entonces miren lo que voy a hacer en este instante. ¿Sí? NKD, ¿no es cierto? Guión P, ¿no es cierto? Y digo, ya, por ejemplo, como vemos diferentes consolas, ¿sí? Consolas, ¿sí? ¿No es cierto? Bien, digo slash, ¿ya? Abro una llave redonda y digo, por ejemplo, Nintendo, PlayStation o PS y Xbox. Cierro llave, Enter. Bien. Y ahora miren, cuando yo hice eso, al interior de consolas, ahora tengo dos palabras, un nombre llamado Nintendo, otro llamado PS y finalmente tengo un directorio Xbox. O sea, yo puedo crear entonces varios directorios anidados, ¿cierto?, al interior de uno, bien, básicamente entonces con esta ya sentencia, con este tipo de sintaxis. Bien, ojo con eso. ¿Ok? Consolas, ¿cierto? Y acá, slash, abro llave, ¿cierto?, y finalmente digo Nintendo, PS, Xbox y cierro llave. Bien, entonces, ¿cierto? Con eso yo puedo crear varios directorios anidados al interior de uno solo. ¿Ok? Ahí tenemos entonces, ¿no es cierto?, más extensiones o más posibilidades de, ¿no es cierto?, de este comando. ¿Ok? Ahora miren, ¿sí? Si por ejemplo entre todas estas consolas, ¿ya?, me gusta la Play, entonces yo digo, ¿sí? Dentro de todas estas consolas entonces me gusta la PlayStation. ¿Bien? Entonces yo digo NKD P, ¿cierto? Me gusta la Play, ¿cierto? Slash PS, ¿cierto? Abro llave y digo 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Cierro llave, Enter, ¿cierto? Y ahora hago un tree. Y ahí entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Me crea el directorio Play y solamente me basta la mención de un solo, ¿no es cierto?, de un solo, ¿no es cierto?, un prefijo, ¿ya? Y solamente hago mención de los números para que se repita el mismo prefijo, ¿no es cierto?, y se sume, ¿ya?, cada uno de los números, creando cada uno de los directorios con cada uno de los prefijos. ¿Bien? Mire qué práctico, ¿no es cierto? Yo tengo muchas posibilidades de el manejo entonces de comandito. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces, note la diferencia entre este comando, ¿no es cierto?, y el comando anterior. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, creo el directorio principal, slash ps, y abro llaves redondas para, ¿no es cierto?, hacer mención de cada uno de estos, ¿ya?, ¿no es cierto?, cada uno de estos lexemas, ¿bien?, teniendo como prefijo entonces, ¿no es cierto?, el nombre ps. Por lo tanto, va a crear tantos directorios, ¿no es cierto?, como elementos en contenidos al interior de este, ¿no es cierto?, esta llave redonda. Bien, entonces, si usted se da cuenta, ¿ya?, es súper poderosa la interfaz de línea de comando, ¿ya? ¿Se imagina crear toda esta cantidad de directorios, ¿no es cierto?, con segundo botón del mouse, nuevo directorio, en un sistema de, ¿no es cierto?, en un sistema gráfico o en un ambiente gráfico?
Cuando acá yo perfectamente, con solamente una línea o unas cuantas líneas de comando, yo puedo crear prácticamente un árbol completo de directorios. Bien. Borremos todo, ¿sí? Tengo entonces, ¿no es cierto?, una cantidad no menor de directorios contenidos en él. Bien, tengo acá comida peruana, consolas Nintendo, PS, Xbox, Play, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, redes, sistema operativo, etc. Bien. Voy a borrar todo, ¿cierto? Voy a hacer un RM, ¿ya? Guión RF, asterisco. Yo le digo que sí, ¿cierto? Hago un LS y no tengo nada, ¿bien? No tengo nada entonces en el interior de clase, ¿ok? Vamos entonces, ¿no es cierto?, a generar el siguiente árbol de directorio, ¿bien? Tengo acá, voy a crear entonces 3 directorios. Marketing. Bien. Al interior de marketing, ¿no es cierto?, voy a tener ventas, ¿no es cierto? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Bien. Tengo acá otro directorio llamado recursos humanos. Bien. Y tengo otro directorio, ¿no es cierto?, que le voy a llamar sucursal. Bien. Centro, norte, sur. Y al interior del sur voy a tener Temuco, Chillán. La pregunta es, ¿este árbol de directorio se puede crear con una sola línea de comando? Sí. ¿Qué dice el resto? Sí. Se puede crear, ¿no es cierto?, este árbol de directorio con una sola línea de comando. ¿Ah? ¿No? ¿Y el resto qué opinas? Sería, entonces, profe, sería una línea de comando sería marketing y otra línea de comando sería sucursal. La pregunta es, ¿se puede hacer toda esa estructura de directorio con una sola línea de comando? Sería muy largo el comando. Yo sé que el comando sería largo, pero la pregunta es que si se puede hacer con una sola línea. La idea, ¿no es cierto?, es ser lo más estructurado posible. ¿Bien? Veamos una posibilidad. Miren, voy a hacer un MKD, ¿no es cierto? Guión P. Cuénteme. Nos vamos a primero, ¿no es cierto?, a poner el teclado en español. ¿Ya? Nos vamos a este primer icono que tiene el icono del dragón. ¿Sí? Nos vamos entonces a la opción de Settings, Keyboard, y al interior de Keyboard, ¿no es cierto?, nos vamos a Layout. ¿Sí? Y en Layout, lo que voy a hacer entonces, ¿no es cierto?, es conectar el sistema por defecto, y acá entonces voy a añadir el teclado en latinoamericano y voy a borrar el teclado en inglés. Una vez que tengo listo eso, botón en close. Listo. Ya. Veamos entonces, ¿no es cierto?, cuáles son las posibilidades. Bien. O veamos entonces, ¿no es cierto?, cómo ya realizar con una sola línea de comando lo que nos estamos pidiendo ahí. Bien. Entonces, bien. Veamos. Me dice, entonces, que voy a crear un primer directorio que se llama ventas.
¿sí? Ventas. Y al interior de esta, entonces voy a crear, me quedan módulo 1, 2 y 3. Por lo tanto, yo digo módulo, abro llave, 1,2,3, cierro llave. Bien. Por lo tanto, ya voy a tener listo el primer directorio. Bien. Y el primer árbol de directorio. Bien. MKD, ¿no es cierto? Ventas, / módulo 1, 2, 3. Por cierto, ya tengo listo esta primera estructura. Para poder crear directorios en el mismo nivel, yo ocupaba espacio, ¿no es cierto? Para poder crear entonces, ¿no es cierto? Ya, el segundo directorio, ¿sí? Y el segundo directorio está solito, ¿no es cierto? Se llama RRHH. Bien. Solito entonces voy a crear este directorio que se llama recursos humanos. Bien. Y por sí solo entonces podemos con una sola línea, ¿ya? O con un espacio. RRHH para hacer la diferencia. Espacio. Bien. Y después tengo que crear, ¿no es cierto? Este directorio llamado sucursal, ¿ya? Al interior de otros 3 directorios y al interior del último directorio otros 2 directorios más. Bien, entonces los directorios se llaman, ¿no es cierto? Centro, norte y sur, ¿ya? Que están al interior entonces del directorio sucursal. Entonces yo digo sucursal, bien, slash, ¿no es cierto? Abro llave y digo centro, norte, sur, ¿no es cierto? Y vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Otro slash, ¿ya? Y vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Una llave para indicar Temuco Chillán, dependiendo entonces de sur. Entonces, abro llave redonda y digo, ¿no es cierto? Temuco Chillán, ¿ok? Temuco Chillán, ¿no es cierto? Cierro la primera llave, ¿no es cierto? Cierro la segunda llave, enter. ¿Ok? De ahí entonces está toda la estructura de directorio. Bien, con una sola línea de comando. Por lo tanto, en este caso la ordena por orden alfabético. Bien, entre sucursal, recursos humanos y ventas va a figurar primero usando el recurso humano. Ahí está, la parte de arriba. ¿Sí? Inmediatamente a continuación nos encontramos con sucursal. Ahí está. ¿Sí? Y dentro de sucursal entonces tengo, ¿ya? Centro, norte y sur. ¿Cierto? Ahí está, ¿cierto? Al interior de sucursal tengo centro, norte y sur. Y al interior del sur tengo entonces, ¿no es cierto?, Chillán y Temuco. Bien. Y finalmente, ya tengo el directorio de ventas, ¿sí? Y tengo entonces el módulo 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, ahí tengo ventas y finalmente el módulo 1, 2 y 3. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si quieren, ya tiene un orden distinto entonces, ¿no es cierto?, al original. Evidentemente, ¿no es cierto?, se cumple ya con toda la estructura de directorios y subdirectorios que estaba pidiendo, ¿no es cierto?, a partir del enunciado. Bien, y con una sola línea de comando. Bien, ¿qué quiero demostrar con esto? ¿No es cierto?, el poder que tiene, ¿no es cierto?, la interfaz de línea de comando y las posibilidades que tengo entonces para con un solo comando. ¿Ya? Solamente estamos haciendo mención del comando de MKD y todas las posibilidades que tiene este comando entonces para el manejo, ¿no es cierto?, de los directorios al interior de él. Bien, o sea, estoy viendo el poder, ¿no es cierto?, las capacidades que tiene, ¿no es cierto?, la línea de comando de este sistema operativo, que es sin duda alguna, ¿no es cierto?, la forma más poderosa en la cual un usuario puede interactuar con este sistema. Fuerte. ¿Cuál es el comando para TREE. Sí. Ya, vamos a... Claro, ¿cierto? Acá, ahí podemos ver entonces, ¿no es cierto?, el comando. ¿Sí? Ahí podemos ver entonces el comando.
Mire, acá, ¿no es cierto? MKD-P, siempre el comando "-P", ¿no es cierto?, es importante porque me permite crear directorios anidados, ¿bien? Directorios al interior de otros directorios, ¿sí? Me pide, ¿no es cierto?, si hacemos un desglose, estoy creando el directorio ventas, estoy creando el directorio recursos humanos y estoy creando el directorio sucursal, ¿bien? Cada uno de estos directorios están separados por espacio, ¿bien? Ventas, recursos humanos y sucursal. Lo que hago, ¿no es cierto?, finalmente hacer un desglose de cada uno de ellos. En el caso entonces de ventas, ¿ya? Al interior de ventas creo, ¿no es cierto?, un directorio llamado módulo. Y como cada uno de estos módulos solamente están, ¿ya?, segmentados por número, ¿bien? Creo entonces, ¿no es cierto?, este lexema, ¿no es cierto?, ¿ya?, o este prefijo módulo, y al interior de la llave especifico 1, 2 y 3, para crear entonces finalmente, ¿no es cierto?, cada uno de estos directorios. Por lo tanto, suma, ¿ya?, con la creación de los directorios va a quedar en base, ¿no es cierto?, al prefijo, y cada uno entonces los lexemas de cada uno entonces los numerales. Bien. Por sí solo, recursos humanos solito, bien, y finalmente creo un directorio llamado sucursal, donde antepongo el slash, y a continuación escribo entonces, ¿no es cierto?, hago una primera llave, bien, donde voy a crear los tres primeros directorios, centro, norte y sur, pero como tengo otros dos directorios al interior, ¿ya?, de este directorio sur llamado tempuchilla, se crean, abriendo entonces una nueva llave y finalmente cerrando esta primera llave y esta última llave. Bien, entonces, una vez que ya tengo listo eso, enter, y automáticamente me crea todo el chorizo entonces que vemos a continuación. Bien, entonces sí se puede crear entonces, ¿no es cierto?, todo un árbol de directorio completo con una sola línea de comandos. Bien, mire qué bonito, ¿ya? Bonito, simpático y económico. Cuénteme. La pregunta es, si estando yo en norte, deseo, por ejemplo, ingresar a Temuco, ¿sí?, ¿cómo lo haría? Actualmente, ¿no es cierto?, el usuario, ¿ya?, se encuentra en norte, por lo tanto, se encuentra en este punto, ¿ya? Y necesito entonces que el usuario ahora se vaya a Chillán, ¿sí? ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería la secuencia lógica de comandos para poder llegar a dicho directorio? ¿Ah? El packet tracer. Pero el packet tracer no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Ah, no. Ya. Estoy en norte nuevamente, ¿sí?, ¿no es cierto?, y necesito llegar a Chillán. ¿Cuál sería la secuencia lógica de comandos para poder llegar entonces a dicho directorio? Considere que el comando cd punto permite retroceder entonces un nivel. Bien, poquito, ¿no es cierto? O ya, ¿cómo se llama? Información. Si yo creo el comando cd espacio punto, el usuario entonces, estando en norte, ahora va a retroceder a sucursal. Bien. Considerando esa condición, ¿no es cierto?, considerando ese elemento, estando yo ahora en norte, ¿cuáles serían los comandos necesarios para poder entonces, ¿no es cierto?, ahora estar en Chillán? Lo escucho. Mire, voy a hacer un cd punto, ¿sí? Y estando ya, ¿no es cierto?, estando en norte, cuando hice un cd punto, estoy ahora en sucursal. Bien, ahí está. Actualmente me encuentro en sucursal. Por lo tanto, para entrar a Chillán, Chillán se encuentra en el interior del sur. Por lo tanto, hago un cd sur. Y después entonces hago un cd Chillán. Y ahora entonces el usuario se encuentra al interior de Chillán.
Bien, ahí está. Hagámoslo un poquito más fácil, ¿ya? Estoy en Chillán y quiero irme a Temuco. ¿Cómo lo haría? Ya, se ve. Ya, estoy en Chillán y quiero irme a Temuco. ¿Cómo lo haría? Se ve. ¿Cuántos puntos? ¿Uno? Dos puntos, ¿no es cierto? Se ve punto a punto. Bien. Y después se ve Temuco. Bien. Claro, sí que está más o menos con movimiento. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Y el... no entiendo bien. Sigamos. Bien. Ahora estoy en Temuco. ¿Cierto? Ya. Estoy en Temuco. Ahora estando de Temuco, me quiero ir a centro. ¿Cómo lo haría? CD, punto, punto, CD, punto, punto, muy bien. ¿Sí? Si me quiero ir a módulo 2, ¿no es cierto? Estando ya ahora en centro, me voy a módulo 2. Ya, CD punto punto, CD punto punto, A, CD, ¿segura? Estoy, ¿no es cierto?, en centro, ¿no es cierto? Bien. Después estoy acá, ¿no es cierto?, en este sistema, bien, y tengo que, ¿no es cierto?, irme a módulos, pero para poder llegar a módulo ¿qué hago? Desde ventas, y finalmente muy bien, ¿cierto? Ya estoy en módulo 2. Mire, eso es, ya. Ahora mire, si yo deseo, ¿no es cierto?, ya, irme de módulo 3 a recursos humanos, ¿cómo lo haría? Entonces, mire ahora, ojo con esto, mire. Si yo, por ejemplo, deseo irme directamente a RRHH, yo haría lo siguiente: CD, punto, punto, slash, ¿cierto?, RRHH. Y automáticamente entonces, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo es, ¿sí?, estando en módulo, retrocedo a ventas, retrocedo a clase, ¿no es cierto?, dos puntos a punto seguido, punto a punto entonces retrocedo un nivel, punto a punto retrocedo un segundo nivel y finalmente ingreso ya a recursos humanos. Entonces, cuando el módulo 2, retrocedo un nivel, retrocedo entonces un segundo nivel e inmediatamente me voy a recursos humanos. ¿Bien? Ya. Yo creo que es mucho productivo, ¿cierto? Ya de información, ¿cierto? Ya lo veo con cara de pum, ¿cierto? Ya. Espacio distinta. Y la próxima clase, ¿no es cierto? A ver, la próxima clase la tenemos mañana. ¿Sí? No vamos a tener clase. ¿Ya? Entonces, la clase, ¿no es cierto?, va a quedar para la próxima semana porque yo lamentablemente mañana tengo otro compromiso de fuerza mayor. Ya, por lo tanto, mañana no voy a, no sé cómo lo voy a poder. ¿Ya?